Shalom a todos. El día de hoy hablaremos sobre el entendimiento de los malajim, la naturaleza del entendimiento angélico, el medio del entendimiento angélico, el objeto del entendimiento angélico y el modo del entendimiento angélico. Siendo los malajim puros rujot, es decir, sustancias inmateriales, aunque sabemos que tienen una densidad mínima, pero hay una densidad, ellos están dotados forzosamente de facultad cognoscitiva, tienen entendimiento. Y la inmaterialidad ya se ha explicado en el canal que es la raíz del conocimiento. Esto ya se explicó cuando hablamos de la inteligencia divina. Y la facultad intelectiva lleva imparagitablemente la facultad apetitiva racional, que viene siendo la voluntad. Y la voluntad tiene por objeto el bien aprendido por el entendimiento. Así que está fuera de toda duda que los malajim tienen biná y keter, entendimiento y voluntad. Examinaremos en este shiur brevemente y por separado las principales cuestiones que plantean la biná y el keter de los malajim, el entendimiento y la voluntad de los malajim. En este shiur creo que únicamente alcanzaremos a explicar el entendimiento de los malajim y en el siguiente hablaremos, Be'ezrat Hashem, de la voluntad de los malajim, el entendimiento angélico. 4 son las principales cuestiones que examinaremos en torno al entendimiento de los malajim. Analizaremos, como les decía, la naturaleza de su entendimiento, el medio en que conocen, objetos o cosas que conocen y modo como los conocen. Primero, entonces, comenzamos por la naturaleza del entendimiento angélico. Maimónides explica que el entendimiento del malaj no se identifica con su propia substancia o con su propio ser o con su propia existencia, porque esto es propio y exclusivo del Eterno. Tampoco puede establecerse en los malajim la distinción entre entendimiento agente y entendimiento posible, como si ocurre con el ser humano. ¿Por qué? Porque la función propia del entendimiento agente es abstraer la especie inteligible de las cosas materiales a través de la imaginación, cosa que no se da en los malajim. Y el entendimiento posible es más bien una potencia que se actualiza cuando de hecho entendemos algo, ¿sí? Y esto tampoco se da en los malajim. Nunca. Los malajim están en pura potencia para entender lo que naturalmente ellos entienden. Ellos lo entienden de forma natural. Hay que decir que el conocimiento de los malajim es puramente intelectual, no es un conocimiento sensitivo, como por ejemplo, desviando un tris, si lo es el de los animales. Los malajim no tienen guf, los malajim no tienen cuerpos y al no tener cuerpo, por supuesto, no tienen órganos de los sentidos. Medio del conocimiento angélico. Habiendo determinado la naturaleza del entendimiento angélico, debemos precisar ahora el medio en el que conocen los malajim, porque además de la facultad cognoscitiva de la que acabamos de hablar, es necesario para conocer alguna cosa eso que se conoce como especie inteligible. Y la especie inteligible tiene como oficio representar el objeto cognoscible y unirlo a la potencia intelectiva para que la actúe, para que produzca en ella el conocimiento actual de ese objeto. Esta especie inteligible o representación intencional del objeto en el entendimiento es lo que se llama en filosofía especie impresa. La especie impresa también se conoce como el medio por el cual se conoce algún objeto. Medium cubo, ¿sí? El medio por el que conocemos. Hay que dilucidarla a base de razonamientos puramente filosóficos en torno a la naturaleza
puramente intelectual del conocimiento angélico. Y como ha sido la metodología de estudio en este tema de Malahim en la Cábala hasta el momento, expondré las principales conclusiones o premisas con relación a esto. Los Malahim necesitan especies inteligibles para conocer las cosas distintas de ellos mismos. ¿Por qué? La razón es porque solamente el Eterno conoce todas las cosas por su propia y divina esencia. Las criaturas, y los Malahim son criaturas, así como lo somos nosotros, ellos son criaturas, es decir, son emanados, son creados por Dios. Las criaturas, y aquí les recuerdo, todo lo emanado es creación del Eterno. Las criaturas cognoscitivas necesitan recibir la especie impresa. Esa especie impresa de un objeto, sensitiva o inteligible según la clase de su conocimiento. ¿Para qué? Para poderlo conocer en acto. Los Malahim no reciben las especies inteligibles de las cosas sensibles, ni siquiera de las cosas inmateriales, sino por infusión divina desde el principio de su creación. Me explico. Los Malahim no pueden recibir las especies inteligibles de las cosas sensibles porque los Malahim no tienen guf, no tienen cuerpo, no tienen órganos sensitivos. Ellos no tienen olfato, no tienen gusto, no tienen tacto. Tampoco pueden recibirlas de las cosas inmateriales, porque los Malahim carecen de entendimiento agente, como expliqué en lo de la naturaleza del entendimiento. Por eso expliqué la diferencia entre entendimiento agente y entendimiento posible. Entonces, ellos no pueden recibir las especies inteligibles de las cosas inmateriales porque carecen de ese entendimiento agente. Por carecer de entendimiento agente no pueden actuar sobre las cosas inmateriales y unirlas así en razón de especies inteligibles. Los Malahim solamente pueden conocer a base de especies que son infundidas por el Ein Sof, ¿sí? Ese conocimiento, esa luz la reciben directamente del Ein Sof en el mismo momento en el que son creados, ¿sí? En el mismo momento en el que fueron creados. Por lo mismo pasan a ser connaturales a los Malahim esas especies infundidas, es decir, al momento en el que el Eterno crea a los Malahim, les infunde lo que pueden conocer de forma connatural, es decir, todo, se los infunden todo lo que van a conocer. Y el conocimiento angélico de las cosas mediante esas especies infusas no es menos cierto ni es menos objetivo que el nuestro, que es de hecho tomado de las mismas cosas. ¿Por qué? Porque los Malahim conocen con conocimiento perfecto por estas especies todas las cosas naturales. Porque todas las cosas que el Creador hizo en su propia naturaleza, las hizo también en la mente angélica. La ciencia de los Malahim no es causa de las cosas, como si lo es la divina, ni es causada tampoco por las cosas, como lo es la humana, sino que la ciencia de los Malahim es causada por el Eterno, por el Ein Sof, que es causa primera y es causa universalísima de todo, de hecho, de todo, absolutamente todo lo que existe. Los Malahim de jerarquía superior, que ya se explicó cuáles son, entienden por especies más perfectas y universales que los Malahim de las jerarquías inferiores. La razón de esto es porque cuanto más potente es una inteligencia, conoce mayor número de cosas con menos ideas, ¿sí? No necesita tantas ideas ni tantas palabras, con menos especies inteligibles ellos comprenden. Y así el Ein Sof, que es inteligencia infinita, conoce todas las cosas en una sola idea, que es ¿qué? El ver. Y cuanto más cercana al Ein Sof se encuentre alguna inteligencia, menos ideas
menos especies inteligibles necesita para conocer todas las cosas. Miren, esto es fundamental que lo comprendan. Si no comprenden algo de lo que estoy diciendo, pausen el video, retrocédanlo. Si hay palabras que no comprenden, no porque sean en hebreo, sino porque pues no entienden o no conocen el significado, búsquenlo, investiguen, profundicen algo que no, por ejemplo, si yo les hablo, no les queda claro el entendimiento agente, el entendimiento posible, investiguen y profundicen para que este tema quede claro, porque realmente es hermoso. Y entender este tema les va a abrir una perspectiva enorme. Todo esto que les explico ocurre también, aunque en diferente grado, en la inteligencia humana. Por ejemplo, el profesor que conoce a fondo X materia, cábala, sociales, geografía, lengua castellana, entonces esa materia le explica. Cuando ese profesor enuncia un principio, ve inmediatamente contenidas en él todas las consecuencias, mientras que el aprendiz, el estudiante, necesita que se las expliquen una por una, con mayor detalle, con mayor profusión de ejemplos. Y cuanto menos poderosa sea su inteligencia, más ejemplos va a necesitar. Por eso en Cábala hay sodot que no se explican tanto porque se oscurecen más, se ocultan más. Lo tercero del entendimiento angélico que explicaremos es el objeto del conocimiento angélico. Ya conocimos el medio del conocimiento angélico, entonces ahora pasemos al objeto del conocimiento angélico, es decir, qué cosas conocen los malajim. Y lo vamos a saber también a través de premisas, a través de conclusiones, como hemos venido haciendo en todo este tema de malajim. Los malajim se conocen a sí mismos por su propia forma y por su propia sustancia. Y esto no es poco lo que les estoy diciendo, porque fíjense lo mucho que le cuesta al ser humano trabajar en su autoconocimiento. La persona llega a la edad adulta, a la edad madura, y no se ha autoobservado, no ha trabajado la conciencia. Y de hecho, pronto subiré un shiur público exclusivo de esto del autoconocimiento y su importancia. La razón de todo esto es porque si en el orden de lo inteligible existe algo que sea forma inteligible subsistente, es decir, que sea pura inteligencia, se entenderá forzosamente a sí mismo. Pero el malaj, por ser inmaterial, es una forma subsistente, como se explicó desde el shiur sobre malajim, cuando expliqué el concepto como tal de malaj, el primer shiur de este tema de malajim. Por esta razón, actualmente una forma inteligible por sí misma. Es evidente que el malaj se entiende a sí mismo por su propia forma, por su propia substancia, porque lo de la forma, bueno, también se explicó ya, ¿cierto? Que no es una forma como tal, sino que son informados. Entonces, cualquier malaj conoce a todos los demás malajim. No es poco esto que les estoy diciendo. La razón por la que cualquier malaj conoce a todos los demás malajim es porque los malajim conocen por especies infundidas por el Ein Sof, infundidas por el Eterno. Ese conocimiento, desde el momento en que los crea, el Eterno le dice, según su jerarquía, según su orden angelical, todo lo que va a conocer. Entonces el Eterno imprimió en el malaj las semejanzas o especies de todas las cosas que produjo en su ser natural. Por eso el malaj conoce todas las cosas del universo, por tanto a todos los malajim. Y esto no significa que el entendimiento angélico conozca tantas cosas como el Ein Sof, como el entendimiento divino, no. No se afirma es porque el Eterno conoce desde toda la eternidad todo cuanto existe, y sabemos que los malajim no son ni fueron creados a eterno. Eso también se explicó ya.
El Eterno no solamente conoce todo lo que existe en el mundo, sino todo lo que puede existir, el mundo infinito de los seres posibles. Y ya se explicó que los malajim no fueron creados a eterno, es decir, desde la eternidad. Aparte de su conocimiento de los seres existentes, es incomparablemente más profundo el de los malajim, es incomparablemente más penetrante el conocimiento del Eterno que el conocimiento angélico. El malaj conoce las neshamot, conoce las almas humanas en el instante mismo en el que el Ein Sof las crea. El Eterno infunde en la inteligencia angélica las semejanzas o las especies de todas las cosas que crea o produce en su ser natural, por donde se ve que es equivalente a decir que el Eterno añade alguna criatura al universo o que añade al malaj una nueva especie inteligible. Los malajim conocen naturalmente al Eterno en su propia substancia angélica, pero no pueden ver naturalmente la esencia divina. La razón de lo primero, es decir, la razón que conocen naturalmente al Eterno en su propia sustancia, es porque en la propia sustancia angélica está impresa de alguna forma, de algún modo, la imagen del Eterno, en cuanto que el malaj es espíritu y ruaj, a semejanza del Eterno. Los malajim pueden conocer naturalmente al Eterno, aunque de una manera imperfecta, de una manera remota, pero no pueden ver naturalmente la esencia divina en sí misma del Eterno. ¿Por qué? Porque esto pertenece al orden estrictamente sobrenatural. Aparte que ninguna especie o semejanza creada es suficiente para representar la esencia del Eterno. En ningún entendimiento cabe el Eterno, por decirlo de alguna manera. Los malajim conocen también todas las cosas materiales, y no solo en conjunto, sino cada una de ellas en particular. Y la razón de esto es porque el Eterno imprimió en el entendimiento de los malajim, en el momento mismo en que los creó, las especies inteligibles de todas las cosas que el Eterno creó. Y de hecho, a través de especies impresas sigue imprimiendo la de las cosas que va sacando de la nada continuamente, las neshamot, las almas humanas. Todo lo que hay en las cosas materiales preexiste en los malajim, de modo más simple e inmaterial que en las cosas mismas, y menos simple y más imperfectamente que en el Eterno, pero preexisten. Por otra parte, si los malajim no conocieran las cosas singulares, no podrían custodiar a determinada persona, a los individuos, como lo hacen los malajim que conocemos como ángeles de la guarda, ángeles custodios o guías espirituales. ¿Por qué? Porque nadie puede custodiar lo que desconoce. Los malajim no pueden conocer naturalmente los futuros contingentes, los futuros libres, con un conocimiento cierto, con un conocimiento infalible. Y es porque el conocimiento cierto e infalible de los futuros contingentes es propio y es exclusivo del Eterno. El Eterno los conoce por vía de decreto, decreto perfectivo o decreto permisivo, o por vía de eternidad. Por eso en Isaías dice: anunciad lo que más tarde ha de suceder y sabremos que sois dioses. Esto está en Isaías capítulo 41, pasuk 23. Los malajim conocen perfectamente los futuros necesarios. Entonces, no conocen perfectamente los futuros contingentes o libres, ¿sí? Lo que sea como la reacción ante un suceso. Pero los futuros necesarios sí los conocen como que mañana saldrá el sol. Pero esos futuros que dependen de causas contingentes, como por ejemplo si habrá cosecha o buena cosecha el año que viene, o las causas libres como lo que hará una persona a tal día, a tal hora, no, de forma, lo pueden conjeturar con más o con menos probabilidad por el estado del tiempo, por el campo, por la atmósfera, porque esa persona suele cometer las mismas averotes. Entonces, claro, en determinadas circunstancias reacciona de una determinada forma. Por supuesto,
que ellos pueden conjeturarlo con probabilidad, pero no pueden saberlo con un conocimiento cierto e infalible. Únicamente podrían saberlo de esa forma cierta e infalible por divina revelación, por especies infundidas por el Eterno, porque el Eterno se los revele, pero no por ellos mismos. Por eso es que no debe la persona acudir a saber su futuro con tarot, cartas, café, con lo que sea, porque estas personas ven diferentes futuros contingentes y fijan uno, cuando de pronto hay otros futuros contingentes superiores, de mejor, sí, de más conveniencia para la persona. Los malajim no pueden naturalmente conocer con certeza los pensamientos de los corazones de los hombres o de los otros malajim antes de que los hombres dirijan voluntariamente hacia ellos los pensamientos. Es decir, si usted está pensando en un malaj, ese malaj puede conocer sus pensamientos. Un ejemplo más preciso, en un exorcismo. Si la persona que tiene dibujo, tiene una posesión, tiene un pensamiento hacia el Satán, o de hecho la persona que esté haciendo el exorcismo piensa algo hacia el Satán, por ejemplo, puede pensar quién es, qué espíritu es, que me diga el nombre. Puede que el malaj responda, no te voy a decir mi nombre. ¿Quieres saber mi nombre? No te lo voy a decir. Sí, puede contestar, aún si la persona que está haciendo el exorcismo, dirigiéndolo, no lo manifestó, porque dirigió hacia ese malaj, sea en función del mal o con una función positiva, en determinado caso, diferente a este, hacia cualquier malaj se dirige la persona del pensamiento, entonces ahí sí conocen los pensamientos, pero de resto no. Y la razón es porque el conocimiento cierto de los pensamientos internos, que no se manifiestan verbalmente ni repercuten de ninguna forma al exterior, ¿sí? Los pensamientos es propio y privativo del Eterno. Por eso dice el pasuk, tú escudriñas el corazón de todos los hijos de los hombres, refiriéndose ese tú al Eterno. Sin embargo, los malajim pueden conocer los pensamientos del hombre conjeturalmente, por algún signo exterior que los manifieste de alguna manera, como por ejemplo la alteración del pulso, la fisionomía, mejillas son rojas, nervios, así como lo puede hacer de hecho el ser humano. Esto puede ocurrir entre nosotros mismos. Cuanto más profunda sea la penetración psicológica del observador, puede darse cuenta qué está pensando otra persona. ¿Por qué? Por deducción. Mucho más los malajim. De la forma así, pensando, dirigiendo pensamientos, por ejemplo, hacia nuestro ángel de la guarda, nuestro ángel custodio, nuestro guía espiritual, ellos pueden conocer las súplicas que le dirigimos al Creador y llevarlas, aunque no las formulemos verbalmente ni aparezca ningún signo físico externo de lo que estemos pensando. Si le dirigimos nuestros pensamientos a nuestro ángel custodio, él podrá ayudarnos también con nuestras oraciones. Los malajim no pueden naturalmente conocer los misterios de la gracia. Es evidente, por tratarse de misterios sobrenaturales que trascienden en absoluto toda inteligencia natural creada o creable. De hecho, los malajim conocen esos misterios de la gracia sobrenaturalmente, es decir, en la visión beatífica, aunque no todos los misterios ni todos los malajim pueden conocerlos por igual, sino en la medida en que el Eterno quiera revelárselos. Porque aunque los malajim bienaventurados contemplan la esencia divina, no por eso la comprenden ni abarcan totalmente la esencia del Ein Sof. Por consiguiente, no es preciso que sepan todo lo que hay en el Ein Sof, porque hay un Olam Aleph oculto más allá. Pero siempre, de modo que los malajim superiores, que contemplan con mayor penetración la Jochma del Ein Sof, conocen en la visión del Eterno un mayor número y más elevados misterios que ellos después manifiestan a los malajim inferiores cuando los iluminan. Y entre los mismos misterios hay algunos que los malajim conocieron desde el principio y otros que les fueron enseñados más adelante conforme
lo iban exigiendo sus jerarquías o sus órdenes angelicales. Pasemos al modo del conocimiento angélico. Ya analizamos la naturaleza del entendimiento angélico, analizamos el medio del entendimiento angélico y analizamos el objeto del conocimiento angélico, así que únicamente nos falta examinar en cuanto al entendimiento angélico el modo con que los malajim conocen, y lo haremos como lo venimos haciendo a través de premisas, de conclusiones. Primera premisa sería: los malajim no están siempre pensando en todo lo que naturalmente pueden conocer, sino solamente en lo que voluntariamente quieren pensar, pero sí piensan continuamente en las cosas que conocen sobrenaturalmente, como lo es, por ejemplo, el verbo. La razón de lo primero en que ellos piensan en lo que voluntariamente quieren pensar se toma de la limitación de la midá intelectiva de los malajim. Esa midá intelectiva es finita, por tanto, tiene término. Sí, es finita por parte de los objetos conocidos, pero pueden los malajim aplicar su midá intelectiva a ese objeto o al otro o al de más allá, según ellos lo deseen. Los malajim siempre están entendiendo alguna cosa de las que puedan conocer con su conocimiento natural. Así que al cambiar de objeto no se produce un tránsito de la potencia al acto, no, sino únicamente de un acto a otro acto. Y la razón de esto es porque de hecho siempre están contemplando al verbo y lo que en el verbo conocen sobrenaturalmente. Y esa visión constituye lo conocido como bienaventuranza. La bienaventuranza no consiste en un hábito, porque sería algo imperfecta, sino más bien que la bienaventuranza es de hecho perfectísima. Los malajim no pueden conocer natural y simultáneamente muchas cosas, precisamente mientras sean muchas y mientras estén separadas entre sí, pero pueden conocerlas simultáneamente. ¿Por qué? Porque constituyen un todo único, y también las que ven sobrenaturalmente en el verbo. Conocer muchas cosas quiere decir conocerlas una por una separadamente. Por ejemplo, conocer las piedras, las paredes, las habitaciones de una casa, ¿sí? A diferencia de conocerlas en cuanto a que constituyen un todo único, que vendría siendo, por ejemplo, la casa entera, no las habitaciones por separado. El primer conocimiento supone muchas especies inteligibles, la de la piedra, la pared, las habitaciones por separado, y esas especies inteligibles no pueden ser abarcadas con una sola intelección finita. Mientras que sí puede ser abarcada con una sola intelección finita cuando se mira desde un todo. Porque entender muchas cosas como una es de cierta manera entender una sola cosa. Y de esta forma comprenden y entienden los malajim. Este es el modo en el que entienden los malajim las cosas que ven en el verbo sobrenaturalmente, porque las conocen todas con una sola especie inteligible, que es la esencia divina, directa e inmediatamente contemplada. El conocimiento de los malajim es puramente intuitivo, no es discursivo, no es por comprensión, no es por división, como sí lo es el conocimiento racional humano. El conocimiento racional humano es discursivo, es decir, va pasando del conocimiento de una verdad conocida a una menos conocida, por discurso, por raciocinio, como lo hemos venido haciendo. De hecho, es que como la metodología que he utilizado para explicarles los malajim, unas premisas generales, una verdad, y luego vamos de una forma discursiva y con raciocinio comprendiéndolas. Así es que el hombre conoce. Muchas veces es un conocimiento lento, pero esa es la forma en la que el hombre conoce. Pero si al conocer un principio cualquiera, el ser humano viera en ese principio contenidas todas las consecuencias que de él se derivan su conocimiento, sería intuitivo, es decir, por un solo golpe de vista, no discursivo. De hecho, solamente el místico conoce de este modo, porque se asemeja más al ángel, al malaj,
El místico logra ver los errores potencia antes que sucedan. Y así es que es capaz de prevenir, ¿sí? Esa persona, por ejemplo, que ve que el otro, no sé, la maltrata verbalmente y no se sienta ahí a esperar que lo haga físicamente. Se protege, se aleja si es necesario. O sabe si el otro está mintiendo, sabe, si se ve los errores en potencia. Y ese es cabalmente el caso de los malajim. Al conocer naturalmente alguna cosa, ven en el acto todo cuanto de esa cosa se pueda conocer. Y así su conocimiento no es discursivo, no es por composición, ni es por división, sino que es intuitivo y es instantáneo. Espero que les haya quedado claro este tema, porque es importante. Cuando ustedes comprenden todo eso, pueden saber también cómo deberían conocer y entender ustedes la naturaleza, el objeto, el medio, el modo de conocer. Recuerden pedir fe, esperanza y caridad, porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.